Continuando con la materia de teoría del proceso y estando en el tema de la autodefensa, venganza privada o autotutela como sistema de composición de la litis, vamos a entrar en plática de estas circunstancias que la autoridad permite se haga justicia por su propia mano. ¿De acuerdo? Estamos nuevamente en la autodefensa. Primeramente, la legítima defensa. La regula el derecho penal. En, la regula el derecho penal en su artículo 29, inciso B, inciso B, la señala como causa de justificación en su fracción primera. Manifiesta, se repele una agresión real, actual, inminente y sin derecho en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista la necesidad de la defensa empleada y no mediante provocación dolosa suficiente, perdón, e inmediata por parte del agredido o de su defensor. Se presume que existe la legítima defensa, salvo prueba en contrario, salvo en prueba contrario, cuando se cause un daño a quien por cualquier medio trate de penetrar o penetre sin derecho al lugar en que habite de forma temporal o permanente el que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona respecto de las de la gente tenga la obligación de defenderse a sus dependencias o al sitio donde se encuentra bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación. Igual presunción existirá cuando el daño se cause a un intruso al momento de sorprenderlo en alguno de los lugares antes citados en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos manifiesta en el artículo, nuevamente les repito, en el artículo 29, inciso B, el tema de la legítima defensa. Al respecto, el maestro Cipriano Gómez Lara dice, la legítima defensa reglamentada por el Código Penal es posiblemente la figura más característica de la autotutela, que puede ser como lo expresa el precepto comentado, para defensa de bienes jurídicos propios o ajenos. Para que la legítima defensa opere, es indispensable que la agresión que rechace sea actual, violenta, sin derecho y de la que resulte un peligro inminente para el agredido. Si la víctima causa un daño al oferente con los elementos que tenga a la mano, no será sujeto de imputación jurídica. Es decir, no será responsable de esa conducta delictiva por existir una causa de justificación. Se justifica que la víctima rechace la agresión con lo que tenga a la mano ante la imposibilidad de que exista otro medio o no pueda auxiliarse de la autoridad. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la legítima defensa. Otro de los supuestos que la misma autoridad manifiesta o el mismo legislador permite que las personas hagan justicia por su propia mano, viene como el aborto. Esto viene manifestado en el numeral o en el artículo 148 del Código Penal de la Ciudad de México, que refiere, se considera como excluyente de responsabilidad penal en el delito de aborto fracción primera, cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial a que se refiere el artículo 150 de este código. Fracción segunda, cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista oyendo este el dictamen de otro médico
siempre que esto fuera posible y que no sea peligrosa la demora. Fracción tercera, cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada o fracción cuarta, que sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada. En los casos en los que se permite el aborto conforme a las disposiciones anteriores, provocado por imprudencia de la mujer, por el embarazo derivado de una violación y por el llamado, perdón, aborto terapéutico, la mujer puede abortar sin que en un juicio o una sentencia judicial la autorice. Las circunstancias obligan al legislador a permitir, en cierto modo, que la mujer se haga justicia por sí misma, esperar a que concluya un procedimiento y la correspondiente resolución judicial que le permita llevar a cabo el aborto. En la mayoría de los casos resultaría inconveniente e ineficaz. Una vez llevado a cabo el aborto, la mujer deberá acreditar ante la autoridad correspondiente que lo llevó a cabo por tratarse de los permitidos por la ley penal. ¿De acuerdo? También otro de los supuestos que la autoridad permite es la echazón. La echazón en el derecho marítimo se permite la autotutela, el hacerse justicia por propia mano, en la figura conocida como echazón. Es la acción de arrojar al mar la carga o parte de la carga y las cosas que se hacen peso en la nave, cuando es necesario aligerarla para que no naufrague por la tempestad o para que pueda huir con más velocidad de los piratas. Si en alta mar un barco mercante se ve sorprendido por una tormenta y está en peligro de zozobrar, si el único modo de salvar el barco y la tripulación es echando parte o la totalidad de la mercancía al mar, el capitán ordenará lo conducente por su propia mano. Y cuando la embarcación llega a tierra, no será responsable de su proceder. El capitán en este caso actuó por su propia voluntad, obligado por las circunstancias mismas que deberá acreditar posteriormente con las autoridades. ¿De acuerdo? Y en materia laboral vemos también otra figura en donde la autoridad permite que sea por propia mano, que es la huelga. Ese ejemplo o es el ejemplo de autotutela en el derecho laboral. El artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo la contempla. Huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Gómez Lara señala que la huelga es una institución del derecho del trabajo que consiste en la posibilidad por parte de los trabajadores de suspender sus actividades de la fábrica o del centro de trabajo o de la unidad industrial respectiva. Para declarar la huelga como un estado de hecho, los trabajadores no requieren de algún procedimiento o autorización de autoridad laboral. El legislador ha tomado en cuenta la naturaleza de esta institución laboral y la necesidad de que por su propia mano los trabajadores presionen a los empleadores para lograr mejores condiciones de trabajo. Una vez que se declaró la huelga, intervendrán los organismos laborales para verificar que se hayan cumplido con las formalidades que exige la ley. ¿De acuerdo? En el derecho civil se dan varios casos también de autotutela. Las ramas del árbol del predio del vecino invaden el predio colindante. En este caso, sin solicitar permiso del vecino, ni siquiera avisarle, el colindante El colindante puede cortar las ramas hasta el límite de su propiedad, sin intervención de autoridad. ¿De acuerdo? El colindante de esta manera se hace justicia por su propia mano.
pero su conducta no es antijurídica, precisamente porque la norma civil lo permite. El artículo 848 del Código Civil Federal manifiesta si las ramas de los árboles se extienden sobre heredades, jardines o patios vecinos, el dueño de estos tendrá el derecho de que se corten en cuanto se extienda sobre su propiedad. Ahora, otro supuesto, las raíces del árbol del vecino invaden el predio colindante. Se pueden cortar sin autorización judicial, pero dando aviso al vecino. El artículo anterior señala, y si fueran las raíces de los árboles las que extendieran en el suelo del otro, éste podrá hacerlas cortar por sí mismo dentro de su heredad, pero con previo aviso al vecino. ¿De acuerdo? También está el derecho de retención, regulado por el derecho civil. Es otro caso de autodefensa. Ejemplo, si el viajero no puede pagar el hospedaje, el encargado dueño del hotel o establecimiento puede retener en garantía el equipaje del huésped sin autorización judicial ni previo juicio. Las circunstancias le obligan a que el legislador permita que el encargado del hospedaje actúe de esta manera. El artículo 2669 del Código Civil Federal explica, los equipajes de los pasajeros responden preferentemente del importe del hospedaje. A este efecto, los dueños de los establecimientos donde se hospedan tienen el derecho de retención sobre los equipajes hasta que obtengan el pago de lo adecuado. Otros ejemplos del derecho de retención es lo que encontramos en los artículos 790 del Código Civil de Tamaulipas, que manifiesta, es lícito a cualquiera de las personas apropiarse de los enjambres que no hayan sido encerrados en colmenas o cuando la han abandonado. El artículo 792, por su parte, menciona los animales feroces que se escaparan del encierro en que los tengan sus dueños podrán ser destruidos o capturados por cualquiera, pero los dueños pueden recuperarlos si indemnizan los daños y perjuicios que hubieran ocasionado. Y el artículo 786 del mismo ordenamiento manifiesta, es lícito a los labradores destruir en cualquier tiempo los animales bravíos, perdón, o eh, cerriles que perjudiquen sus sementeras o plantaciones, así como a las aves domésticas en los campos en que hubiera tierra sembrada de cereales u otros frutos pendientes a los que pudieran perjudicar aquellas aves. ¿De acuerdo? Y también tenemos otro caso que es muy conocido como el robo famélico. ¿Qué quiere decir este robo famélico? El artículo 379 del Código Penal Federal lo regula. No se castigará al que sin emplear engaño ni medios violentos se apodera se apodera una sola vez de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento. Esto, cuando lo vemos, cuando las personas de escasos recursos roban por necesidad, por alguna medicina, un alimento, algo para poder subsistir. Entonces, a esto se le llama el robo de famélico. La misma autoridad, por eso es que lo contempla en el Código Penal Federal, es sin emplear engaños, o sea, que sea verdad ni medios violentos, que no utilice alguna herramienta, algún objeto para poder robar y se apodera una sola ocasión, una sola vez, objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades. Entonces, aquí vemos algunos claros ejemplos de cuando la autoridad permite el uso de la propia mano, la autodefensa.